Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Hoy queremos compartir una historia que, aunque parezca sacada de una película hollywoodense, fue una historia 100% real sucedida en España por los 90. Historia que acaparó titulares del país ibérico y que tuvo intranquilo a los vecinos del barrio Vallecas por mucho tiempo. Una pesadilla que se salió de control debido a un juego de la Ouija que salió mal. El rito de Astaroth. La protagonista del caso Vallecas es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente madrileña que vivía con su familia en el piso de Vallecas. Estefanía, como pasa con muchos de nosotros, comenzó a interesarse por los fenómenos ocultos. Varias veces con amigos podía pasar tardes enteras contando aquellas historias que no podemos creer aunque las hayamos vivido. El pensamiento de que la brujería podría acarrear hacia ella poderes que le darían una vida más interesante, o simplemente el hecho de querer comunicarse con muertos se convirtió casi en una obsesión para ella. Es por eso que un día decidió, con 2 acompañantes, quedarse hasta tarde en el colegio y a escondidas jugar con la tabla que supuestamente es un portal que te comunica con espíritus desencarnados. Todo iba bien, según lo deseado. Velas danzando con las sombras del lugar, dejando el halo perfecto y necesario de luz. La cercanía de los acompañantes de Estefanía al sentarse en el suelo de manera ceremonial, con la tabla siendo el eje de atención, le dejaban una sensación de tranquilidad. Ya tenían la tabla, las velas, el ambiente y el nombre del chico que querían contactar, el exnovio de una de ellas que había muerto en un accidente de moto semanas atrás. Se podía sentir y palpar en el ambiente una tensa calma antes de que la tabla conectara con el vaso, que se utilizó como una especie de oráculo que guiaría letra a letra a entender las respuestas que quisiera dar el ente. Cada segundo contaba y los pensamientos de los 3 que presenciaban la ceremonia mezclaban nervios y ansiedad. Sí, deseaban que todo saliera como esperaban y funcionara la comunicación, pero tenían miedo de lograrlo. Querían que esta experiencia fuera inolvidable y lo fue, no de la mejor manera. El vaso comenzó a moverse y los pequeños gritos nerviosos de una de las acompañantes de Estefanía, sin saberlo, alertó a una profesora que se encontraba cerca del lugar. Abrió la puerta molesta, dándole un susto enorme a los jugadores que se levantaron casi impulsados mientras se les regañaba por jugar con lo que para la profesora era un objeto muy peligroso. Mientras las niñas bajaban la mirada sabiendo que se venía un castigo, la profesora tomó el tablero y sin medir más palabras lo destruyó en 2, rompiéndolo con rabia y molestia. A continuación, según los acompañantes de Estefanía, salió un humo blanco del vaso que servía de oráculo. Humo que tal vez de manera accidental, o quién sabe, aspiró a Estefanía. Todo comenzó a cambiar. A partir de ese momento, la adolescente comienza a sufrir de insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Estefanía describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro y cubiertas por un manto, pidiéndole que fuera con ellas, que ella les pertenecía. Sus padres la llevaron a diferentes hospitales tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada. Durante el pico final de sus ataques, el 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana Marianela, ataque que solo terminó con Estefanía desplomándose en el suelo con espuma saliendo de su boca. Al día siguiente, 14 de julio, Estefanía sufrió un severo ataque de epilepsia. La llevaron al hospital, entró en coma y esa misma noche murió. La autopsia no logró explicar los motivos de la muerte, hablando de muerte súbita y sospechosa. Más allá de poder entender qué fue lo que sucedió, si aquel juego fallido y mal cerrado de la Ouija fue causante de los ataques de Estefanía y su lamentable y posterior óbito, queda mucho más que decir de este caso, pues toda la pesadilla que comenzó con estos datos estaba lejos de terminar. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992,
una familia llama a la Policía Nacional alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el piso, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, muy cerca del metro Alto del Arenal, el padre de familia esperaba en medio de la calle en una noche helada y lluviosa. El resto de la familia, también en la calle, escampaba en una acera cercana abrazándose tal vez para escapar del frío o para evitar los nervios. La familia que había llamado era la familia Gutiérrez, la familia de Estefanía que, como ya narramos, había muerto de manera sospechosa el año anterior. El inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías, acudiendo al llamado, entran en la casa esperando a que se les explicara qué es lo que estaban viendo, pues no tenían claro lo que pasaba. La familia de Estefanía comienza a contar su pesadilla, que comenzó casi que al momento de la muerte de su hija, solo que ahora se estaba haciendo insoportable, y por eso habían acudido a las autoridades. Los fenómenos paranormales en la casa de los Gutiérrez eran pequeños ruidos que se fueron acentuando, pequeñas cosas atribuibles al viento, como puertas que se abren y cierran solas, hasta objetos que se movían sin ninguna razón aparente. Pero el resto de fenómenos no se podían explicar tan simple. Ventanas que se rompían solas, el ruido de risas audibles en altas horas de la noche o insultos de alguien que parecía ser un anciano, que provenían de la que era la habitación de la ya finada Estefanía. De hecho, la madre escucha la voz aulladora de Estefanía llamándola desde las habitaciones de la casa en más de una ocasión, según su relato. Voz que al principio le causó melancolía, pero que ahora solo le ponía los pelos de punta y le causaba repulsión. Días anteriores a la llamada, la mujer y al parecer el padre de familia comenzaron a sentir en las noches cuando ya dormían que algo o alguien les tocaba las manos y pies, pero al despertar, solo la situación helada de la habitación es lo que encontraban alrededor. Hasta esa noche que decidieron llamar a la policía, pues al sentir el roce de algo seco y huesudo en sus pies, al despertar, se encontraron con los crucifijos moviéndose y cuando quisieron salir del cuarto, vieron aquella figura que los vigilaba y obligó a intentar buscar la ayuda de las autoridades. Tal vez por la hora de la noche o por ver a toda la familia tan aterrorizada que prefería esperar en la lluvia que estar un segundo más en esa casa, hizo que el inspector escuchara atentamente las historias. Pero lo que los hizo quedarse e investigar fue, como él mismo diría en el expediente del caso, la confirmación de una situación extraña y misteriosa, dando así todo el matiz de extraordinario en este caso que se hizo popular en toda España y después en el mundo. El informe transcrito por el inspector después de esa patrulla se ha convertido en objeto de culto entre los entusiastas del ocultismo. Ese reportaje describe la puerta de un armario que se abre violentamente a pesar de estar cerrado con llave, rozando los rostros de los agentes como si esas puertas los hubieran querido atacar. Se habla de ruidos atronadores provenientes del balcón, donde sin embargo no había nada, de una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche. El informe también describe un crucifijo que estaba colgado en la pared cuando llegaron los oficiales y que luego se encontró en el suelo. El crucifijo fue arrancado de la madera en la que estaba montado y los arañazos de 3 garras se veían claramente en la pared donde estaba colgado, como si lo hubieran arrancado con fuerza brutal. Cabe destacar que no escucharon el golpe, solo vieron el resultado, pero estaban seguros que eso sucedió mientras investigaban el predio. Los agentes también inspeccionaron el cuarto de Estefanía, según la familia, el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino en la temperatura nunca antes sentido en sus vidas, y escucharon murmullos ininteligibles. Obviamente, los agentes casi que huyeron despavoridos. Fue difícil, pero la familia volvió a su hogar, entendiendo que, aunque la policía atestiguó muchísimas cosas, no podían hacer nada. Y como nada se podía hacer, los hechos seguían sucediendo y, como se entiende en el relato, los hechos escalaban de manera violenta. Otra noche, las pequeñas hijas de la familia se despiertan aterrorizadas por fuertes ruidos en su habitación. Al prender las luces, encuentran sus muñecas en el suelo golpeadas violentamente con rastros de color verde en sus rostros. No fue difícil de entender al ver la pared de la habitación que las muñecas habían sido golpeadas contra la misma de una manera tan violenta que la pintura pasó de la pared al rostro de las muñecas.
El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, se inicia un incendio en la sala del hogar. Por fortuna, solo fue un pequeño fuego que solo consume un objeto de la habitación. Lo extraño del asunto es que fue una combustión espontánea sin un foco localizado de inicio, y el objeto dañado fue nada más y nada menos que la foto de Estefanía que estaba colgada en la sala. Para hacer aún más extraño este caso, la parte que arde es solo la que representa su rostro. Ni siquiera el marco de la foto se dañó. Es como si el papel en el centro se hubiera quemado, sin más. Esa fue la gota que rebasó el vaso, por lo que la familia decidió irse de ese predio. Vendieron la casa y se mudaron a otro lado donde al parecer no fueron más atormentados, y los nuevos inquilinos del lugar nunca han reportado nada extraño en su vivienda, por lo que muchos escépticos creen que todo lo que se dijo del caso fue inventado por la familia para obtener atención, sobre todo porque tiempo después, la madre de Estefanía fue sometida a un examen psicológico en el que se encontraron signos de inestabilidad emocional, necesidad de atención y propensión a la ansiedad, lo que sugiere que de alguna manera pudo haber acentuado la magnitud de los hechos de los que había sido testigo, aunque queda el informe policial y las quejas de los vecinos por excesivos ruidos que sucedían cuando la familia no se encontraba en el predio. Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza por su contexto una dimensión más allá del propio morbo televisivo que ha ido generando a lo largo de los años con estudiosos como Iker Jiménez. Lo cierto es que todavía no tiene una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España y en el mundo. Más allá de creer o no creer en el tema, esto es lo que se sabe de él, y queda para cada uno a su interpretación. ¿Conocías el caso? ¿Te gustaría que investigáramos más sobre otros casos de la Ouija o la volvamos a jugar? Si les gustó este video, no dejen de suscribirse, y no olviden dejar su like y comentario. Por lo que con las gracias de antemano, esperamos que esta noche descansen en paz. El rito de Astaroth.